diseño. ¿Cómo nosotros debemos dar la cara, enfrentar, gracias, los datos que nosotros encontramos? Pero ¿cómo nosotros debemos tratar con las personas que no piensan como nosotros? Para la primera pregunta, ya Efraín Velázquez hablaba un poquito sobre eso. Yo espero que nadie se sienta aludido, pero a veces recibo en Facebook: gloria a Dios, la NASA comprobó que todo lo que dice la Biblia es verdad. Y yo pregunto, ¿cuál es el propósito de la NASA? ¿Es comprobar lo que dice la Biblia o ellos tienen sus programas espaciales? Pero bien, yendo a la segunda pregunta, hace unos días iba con una compañera de trabajo, ella tiene su carro, está ya un poco viejo, no tan viejo, pero tampoco es tan nuevo. Y ella dice, ay, cuando yo tenga un carro nuevo, quisiera que fuera un carro que pensara en vez de mí, porque manejar no es sencillo y mucho menos aquí. Y entonces yo le dije, no se preocupe, doctora, que de aquí a 1000 años su carro va a haber evolucionado hasta llegar a esa condición que usted espera. Pero después que le dije eso, por supuesto nos reímos, pero dije, no creo que esté bien. No creo que esté bien. Las personas que piensan diferentes a nosotros también merecen respeto, ¿sí o no? Así que un carro evolucione desde un simple garabato hasta un carro del deportivo y del año, sabemos que no es posible, pero creo que también esas personas, Dios las ama y yo debo buscar la mejor manera de acercarme a ellas. Y la presentación de este momento va dirigida especialmente a jóvenes que están en ambientes no cristianos, como son las universidades que no profesan credos, bueno, que no son creacionistas, que créame que aparte de la Universidad Adventista Dominicana, la evangélica es posible que esté cerca, pero las demás, toda su currículo está en base a lo que es las teorías evolucionistas. ¿Qué es un dato? Vamos a partir de ahí. A través de Skype, Velázquez también nos tocaba un poquito de esto. Y dije, qué interesante, porque aunque usted no lo crea, estas presentaciones no fueron coordinadas, solamente se nos dio el objetivo principal del simposio, del evento, pero realmente todo ha sido exactamente, por lo menos hasta este momento, como si nos hubiésemos puesto de acuerdo en Puerto Rico, en Argentina, que estaba Velázquez, y aquí nosotros. Dios sabe cómo hace sus cosas. ¿Qué es un dato? Un dato es una información extraída de la realidad. Una información extraída de la realidad que tiene que ser registrado en algún soporte, ya sea físico o simbólico, que implica una elaboración conceptual. Y además que se puede expresar a través de alguna forma de lenguaje. De muchas definiciones que revisamos, esta fue la que a mí más me gustó. Información extraída de la realidad. Por ejemplo, aquí yo tengo una fotografía de una vecilla, está en el patio de mi casa, el pájaro carpintero.
Ese es un dato. Se llama pájaro carpintero, su nombre científico es Melanermes striatus. En su cabeza y específicamente en su pico tiene una lengua que da vuelta completa hasta su cerebro. Ese pájaro, son datos, ¿verdad que sí? Este pájaro carpintero, me imagino que esta pared es de concreto, ahí puede hacer su nido. Ta, 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 ta. Ahí puede hacer su nido en concreto, yo lo he visto. No me lo han contado. Cuando me lo contaban yo no lo creía hasta que lo vi con mis propios ojos. Son datos. Datos. Una cosa es un dato, una cosa es interpretar datos. Ahora, ¿qué es interpretar? Según el diccionario de la Real Academia Española, interpretar es explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos. Ese pájaro carpintero puede ser entendido de diferentes modos. Por ejemplo, el género Melanerpes tiene muchas especies. Los pájaros carpinteros lo que tienen en común es que hacen hueco en sus árboles, en los árboles para hacer sus nidos, pero la forma del cuerpo, las estrías del cuerpo, la forma de la cabeza, me puede definir por fuera, fenotípicamente, lo que es el género Melanerpes. Hay Melanerpes en Puerto Rico, en toda América continental, en otros continentes también. Esos son datos. Ahora, si yo digo que este carpintero y el Melanerpes que hay en Puerto Rico y el Melanerpes que hay en América continental o los que hay en América continental surgieron de un ancestro común, ya yo estoy haciendo una interpretación de que existen varias especies de Melanerpes. La lengua recubre el cerebro justamente para que, como pica tanto en árboles muy duros, inclusive en concreto, su cerebro no sufra. Quien es evolucionista interpreta y dice es una adaptación fruto del ambiente. Otra avecilla como la gallina no necesita una lengua así es que durante miles de millones de años eso se fue verificando hasta que la lengua cubrió por completo el cerebro, le dio vuelta para servirle de amortiguador. Por supuesto que para interpretar nosotros partimos de una cosmovisión. Ya también el doctor Velázquez nos dio la base teórica de lo que es una cosmovisión. Es una plataforma. Y cuando hablamos de estos temas, hay dos plataformas, que es la plataforma creacionista y la plataforma evolucionista. Yo les decía en la mañana que Discovery es mi universidad en mi casa, pero hay gente que me dice, yo no veo Discovery porque Discovery todo es evolucionista. Digo, no hay problema con eso. Yo salgo a la calle todos los días y todo el mundo que está en la calle no es cristiano. Porque he intentado aprender a interpretar datos. Interpretar datos. Si nosotros que todos los días nos encontramos con la realidad de personas que no creen igual que yo, tengo que ir adquiriendo esa destreza de hacer el switch automático. Automático. Es como cuando nosotros
estamos haciendo una fila para entrar al estadio, los que van a eso, ahí está la coladera de gente y mira, no, yo voy primero que tú, no, que... Pero desde que pisamos a Nueva York, hacemos una fila, todo el mundo derechito, uno allá, otro allá, otro allá, otro allá. Se hace el switch automático. Por supuesto, para nosotros lograr esto tenemos que trabajar. Lo voy a poner un poco más adelante, algunos recursos que la iglesia tiene para ayudarnos a nosotros, como decía Velázquez, predicar creacionismo. Nuestra iglesia necesita dar a conocer esa verdad, no porque sea idea de nadie, sino porque desde el inicio del mensaje de los tres ángeles está envuelto el concepto de creación. Vamos a ver entonces algunas maneras prácticas como nosotros bien podemos interpretar. Una de las herramientas que utiliza la evolución para intentar convencernos de sus teorías es el aspecto de morfología. Por ejemplo, son los huesos de una ala, si se le puede llamar así, de un murciélago. Fíjese que tiene un brazo, antebrazo y las manos con 1, 2, 3, 4, 5 dedos. Esto es la extremidad de una ballena. Las ballenas no son peces, son mamíferos marinos, respiran similar a nosotros, pero tiene un brazo, un antebrazo y una mano. Esto es un topo, un ratón, vamos a decir así. Uno, y la mano. Una musaraña, que es otro animalito que anda por ahí. Igualmente 1, 2. Un caballo, la extremidad de un caballo. 1, 2 y el ser humano. El brazo, 1, 2, antebrazo con 2 asuntos y la mano. ¿Qué dice el evolucionista? Todos venimos de un ancestro común. Es una evidencia de evolución. ¿Qué decimos nosotros los creacionistas? Hay un diseño inteligente. ¿Por qué diseño inteligente? Porque esa morfología, esa forma funciona. Y quien nos creó tomó un diseño similar desde el murciélago, pasando por la ballena, el caballo, hasta nosotros los seres humanos también. Fíjese que las interpretaciones se hacen partiendo de una plataforma, de una cosmovisión. Y como decíamos en la mañana, tú decides cuál cosmovisión eliges, pero esa decisión trae consigo, ¿qué cosa? Una responsabilidad, consecuencias, que es un tema bonito. Estaban ahorita pidiendo temas para próximos simposios, trazar líneas directas entre cuál es tu cosmovisión y cuál es tu estilo de vida, qué te permite, qué te apoya, qué te dicta cada cosmovisión. Es un tema interesante, pero para un próximo simposio. Este es otro de los elementos, de los tópicos que los evolucionistas también utilizan, el desarrollo embrionario. Este es el embrión aparentemente de un reptil, 3 etapas de su desarrollo embrionario. Este es de una tortuguita, que también es reptil. Este es de un pollito, que ya es ave. Este es de un delfín y este es del ser humano. Dice, ¿cuántas similitudes
existen. ¿Cuántas similitudes? Venimos de un ancestro común. Nosotros, como creacionistas, ¿qué decimos? Igualmente, tuvo que haber alguna mente que diseñara esas formas. Pero no solamente las formas, sino lo que ocurre para pasar de una forma a la siguiente. Y si funciona, pues, ¿por qué tengo que cambiar de diseño? ¿Por qué? Esta calle, yo no sé bien hacia dónde lleva. Yo les decía a quienes me invitaron que yo en Santo Domingo, de este lado, después del puente, solamente sé pasar por las Américas para llegar hasta San Pedro. Después, y me he sorprendido porque cuando me dijeron San Isidro, yo pensé que era un cañaveral por allá, lejísimo. Pero no, esto es más capital que de aquel lado. Pero está esa avenida. ¿Qué sentido de inteligencia tuviera que cada uno de ustedes hiciera una avenida diferente para llegar hasta su casa? No, hay una sola avenida y por ahí transitamos todos. Otro aspecto más. Este es muy rico, los fósiles. Esta fotografía es de un fósil en la región de Volca, en Italia. Ellos son orgullosos de tener, según ellos, los mejores fósiles de todo el mundo. Tuvimos la oportunidad de revisarlo y este es sobre en medio de una piedra, ¿no? Está el fósil de un tiburón. Otro dato. ¿Saben ustedes que, según los evolucionistas, el tiburón es un fósil viviente? Es un fósil viviente. ¿Por qué? Porque, según las teorías evolucionistas, ese animal que no tiene huesos, sino cartílagos, es el antecesor de los peces modernos que sí tienen hueso. Pero todavía existe. Y es sumamente interesante porque con el aumento de la tecnología podemos bajar hasta las zonas abismales del mar y hemos encontrado muchos animales mucho más primitivos, entre comillas, que el famoso trilobites, que es uno de los símbolos del evolucionismo. Pero que, aunque son tan primitivos, son igual o más complejos que cualquiera de los otros animales. Si usted pudiera ver, está la espina dorsal de ese tiburón. ¿Cómo se forman estos fósiles? Bueno, las teorías evolucionistas dicen que el pez murió, quedó sobre una superficie y fue cubierto poco a poco por sedimento hasta que luego entonces se petrifica. Si lo que tiene este tiburón, los tiburones lo que tienen, no son huesos, sino cartílagos. El cartílago es una gelatina dura. Y basta 2, 3 días para ese cartílago desaparecer. Pero nosotros encontramos un fósil que, según la teoría evolucionista, debió quedar muerto y luego ser tapado poco a poco por sedimento para luego petrificarse. ¿Cómo nosotros pudiéramos interpretar este fósil desde la perspectiva creacionista? ¿Alguien me ayuda? Una vez murió, fue rápidamente cubierto por rocas. Un sepultamiento repentino. Exactamente. Nuestro concepto de catastrofismo,
que incluye el diluvio, hubo un sepultamiento repentino, y no por poca cantidad de roca, de tierra, de lodo, sino mucha cantidad. Y la presión tan fuerte eleva la temperatura y convierte el lodo en roca entonces. Y ahí quedó fosilizado hasta que los italianos en Volca lo sacaron. Este fósil me encantó porque hay un Scombridae que sí es un pez óseo, pero al lado tiene una hoja. ¿Cómo pudo fosilizarse esa hoja al lado del pez? No hay otra respuesta que un sepultamiento repentino. No hay otra respuesta. Mientras... No es una planta superior. Es una planta superior. De paso, tengo, pero no lo puse en la presentación por razones de tiempo, pero tengo fotografías, fuimos al museo de ellos, museo muy rico, fósiles de plantas que son consideradas muy primitivas, pero también plantas superiores, en el mismo estrato, en la región de Volca, en Italia. ¿Cómo podemos? No, el pez es un Scombridae, la familia, me parece que es Scombridos. Si son peces óseos. El dato es el fósil. ¿Cómo yo interpreto desde mi cosmovisión creacionista? Evidentemente, una hoja al lado de un pez no puede durar meses o años acumulando poco a poco sedimento. No, se descomponen ambas cosas. En este caso, la planta posiblemente se descompone mucho más rápido, pero están los dos, uno al lado del otro, como buenos hermanitos. Como buenos hermanitos. Esta foto me encanta también. Lo que ustedes están viendo ahí son huellas de dinosaurios que quedaron impresas en lodo, en barro bastante suelto. Pero como muestra la imagen, no está en una superficie completamente horizontal, sino en una pendiente. ¿Cómo puedo yo interpretar esto desde mi perspectiva? El dinosaurio iba corriendo, iba escapando, dejó sus huellas sobre el lodo. Los que somos de campo, los que son de la barquita, saben qué pasa cuando viene la riada, el río Hondo, como decimos, ¿verdad? Quedan las marcas allí, enseguida viene otro alud de roca que me deja el molde, pero sobre eso está el terreno inclinado. Recuerden lo que decía esta mañana a Efraín Velázquez. El diluvio no fue una simple inundación, no fue que llovió y subió el agua, fue una catástrofe. Hubo volcanes, posiblemente meteoritos, y la superficie de la tierra fue quebrada. Así que los fósiles, en vez de ser el registro de la evolución, más bien nos llevan a la Biblia. Nos llevan a la Biblia.
Este dato se lo presento de Discovery, pero lo pueden encontrar en cualquier libro de genética moderno y de genética animal moderno sobre todo. Esto no lo conocen porque es el ancestro de los perros. El que está más hacia el centro es un coyote. El siguiente es un zorro. Volviendo al extremo izquierdo, abajo, un lobo, un tierno. Y está nuestra chihuahuita que estaba en la portada. Son datos. El evolucionista me dice, este es el ancestro, lo hemos conseguido en fósiles. Y fue evolucionando quizás de esta manera. Y cuando hablamos aquí de perro, hay muchísimas variedades, razas de perros. Tipos. Si es clase, bueno, hay una, dentro de la taxonomía, ¿no? La escala hay clase como una categoría. Bien, la genética de hoy en día dice, estos son perros, tienen todos el mismo contenido genético. La genética del coyote y la del chihuahua es la misma. El lobo, quizás también del fósil. Todos son una misma cosa genéticamente hablando, genotípicamente hablando. Y esa información la teníamos, pero viendo hace un tiempo un programa de Discovery, ellos ponían exactamente este ejemplo. Y nos decían, es lo mismo, pero volvían a decir la evolución. La evolución, ¿por qué? Porque esa es su plataforma, esa es su cosmovisión. Ahora, cuidado. ¿Por qué cuidado? Porque el doctor Terrero, si es especialista en esta materia, el enemigo sabe que con todo lo que es nueva ciencia, se ponen en entredicho los postulados de la teoría evolucionista. Y entonces se ha inventado un matrimonio que no es posible. Cuando yo vi este libro en Centro Cuesta hace unos años, ¿cómo habla Dios? La evidencia científica de la fe. Y me di cuenta quién lo escribió, dijo, lo compro. Y lo compré y comencé a leerlo fascinado. De paso, en inglés me gusta más el título, El lenguaje de Dios. ¿Quién es Francis Collins? Francis Collins fue quien dirigió el proyecto Genoma Humano. Así que quizás es el mejor genetista que hay actualmente, él todavía está vivo. Y cuando esa persona me dice que la genética es el lenguaje de Dios, pero al avanzar en su libro, que es fascinante, más o menos hasta la mitad, me encuentro con el concepto de que Dios existe, pero también la evolución existe. Y entonces ahí yo dije, bueno, no, terminé de leerlo para ver qué piensan los teístas, pero desde mi plataforma creacionista. Si yo no sé lo que cree un evolucionista, ¿cómo yo puedo presentarle mis creencias? Tengo que entenderle. Y como decíamos, tú tienes raciocinio para sacar conclusiones. Él dice, el Dios de la Biblia es también el Dios del genoma. Ahí estamos de acuerdo.
Se le puede adorar en un templo o en un laboratorio. También estamos de acuerdo. Su creación es majestuosa, impresionante, compleja y hermosa. También estamos de acuerdo. Pero cuando Él dice que toda esa creación es a través de la evolución, no podemos compartir esa idea. Pero yo sigo amando a Francis Collins y aún más orando por él para que el Señor termine de revelarle toda la luz. ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Y el tiempo se nos fue, pero en el libro Deseado de todas las gentes, que es el libro que nos enseña cómo Jesús trató con cada ser humano, nos dice, en su trato con los hombres no preguntaba, ¿cuál es tu credo? ¿A qué iglesia perteneces? Ejercía su facultad de ayudar en favor de todos los que necesitaban ayuda. En vez de aislarse en una celda de ermitaño a fin de mostrar su carácter celestial, trabajaba fervientemente por la humanidad. Y en el mismo libro hay otra cita que igualmente quiero compartirla con ustedes. He aquí, dijo Jesús, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cristo mismo no suprimió una palabra de la verdad. La verdad hay que presentarla. Tenemos que estudiar, señores, tenemos que avanzar en creacionismo. Hay mucho material, hay que presentar la verdad, sino que la dijo siempre con amor. Ejerció el mayor tacto y atención reflexiva y bondadosa en su trato con la gente. Nunca fue rudo ni dijo innecesariamente una palabra severa. Nunca causó una pena innecesaria a un alma sensible. No censuró la debilidad humana. Ese es nuestro ejemplo. Por último, la iglesia tiene muchos recursos, pero les voy a prestar solamente dos, que es posible que algunos de ustedes ya lo conozcan, muchos lo conozcan. Está la revista Diálogo, en línea completa. Hay mucho material que te da herramientas para tú tratar con un no creyente en tu paradigma. La revista Diálogo. El otro recurso que es especializado, y es el que hablaba el doctor Terreros esta mañana, GRISDA, el Instituto de Geociencia. Hay mucha información. La iglesia, con ese proyecto dirigido por la Conferencia General, está produciendo muy buen material. Al interpretar los datos, tomemos en cuenta que Dios ama a las personas que no piensan igual que nosotros, pero que tenemos que presentarle la verdad. Bendiciones.